agradeciendo a la familia Collantes que está en Fort Myers y también a Olguita que está en San Agustín conectados. Pues estamos dándoles nuevamente la bienvenida. Estamos en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11. Ya habíamos pasado, habíamos hablado en otras oportunidades sobre este versículo en particular. Vamos simplemente a recordarlo porque hoy vamos a hablar de algo que creo en el Señor va a ser de una gran bendición. Les quiero animar a que tome nota porque lo que hoy vamos a compartir puede significar algo muy, muy especial para nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 13 versículo 11 ha sido un versículo que hemos estado hablando sobre él en el pasado. ¿Se acuerdan o no? Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y habíamos tomado ese pasaje para hacer referencia de que allí hay tres conceptos importantes. Dice: hablaba, lenguaje; dos, pensaba, mentalidad; y tercero, juzgaba. ¿Qué palabra habíamos usado? ¿Quién se acuerda? Hablaba, lenguaje; dos, pensaba, mentalidad; tercero, juzgaba. ¿Cuál es la palabra que habíamos hablado? No se acuerdan. Esa es la que vamos a desarrollar un poquito hoy, que se llama criterio. Criterio, apunte esa palabra, criterio. ¿Qué significa? Que el apóstol Pablo está diciendo: había una época donde yo hablaba como niño, mi lenguaje era de niño, mi lenguaje era inmaduro, mi mentalidad era inmadura y mi criterio, ¿cómo era? Era inmaduro. Dice: mas ahora que ya fui hombre, ya dejé lo que era de niño. Entonces vamos a pensar un poco para que usted reflexione sobre esa palabra, criterio. En inglés, criterio, la palabra que se usa en inglés es judgment. Judgment, esa es la palabra que habla sobre criterio, pero básicamente esa palabra lo que significa es peso. Esa palabra traducida es sentencia, es el criterio maduro. Cuando se usa en inglés esa palabra, y cuando hablamos de criterio en español, estamos hablando de alguien que tiene peso en su desarrollo, en la manera como reacciona, en la manera como actúa. Y por eso, en otras palabras, criterio significa madurez. Entonces la pregunta de la noche para comenzar es: ¿cuál es su peso? Cuando usted y yo vamos donde el médico, ¿qué es lo que normalmente hacen? Nos toman el peso. ¿Por qué nos miden el peso? ¿Por qué nos toman la tensión? ¿Por qué nos toman la temperatura? Porque son indicativos. ¿Por qué en el boxeo hay categorías por pesos? Y también hay otros deportes que también es por peso. ¿Qué es un peso pluma? ¿Qué es un peso gallo? ¿Qué es un peso pesado? ¿Ok? Ahora, todos sabemos que cuanto más se pese, no necesariamente significa salud. Pero cuando hay una relación correcta entre el peso y ¿qué? La talla y ¿qué otra cosa? La altura, la estatura. La masa corporal. Entonces hay una relación, hay el cuadrito. Usted entra a internet y entonces dice: si usted mide tanto, hombres, son distintas las contexturas obviamente, para mujeres es distinto. Es decir, usted tiene tanto de altura, su peso ideal debería ser tanto. Pero eso no es suficiente. No es suficiente, ya es la combinación de dos factores que son importantes, que le van a uno dando lo van ubicando uno en su realidad. Pero cuando uno le dice al médico: ok, pero hágame, usted va a un gimnasio, por ejemplo, allá en los gimnasios le hacen a usted el estudio de su peso, su estatura y su masa corporal. Entonces empiezan y le toman medidas,
Por ejemplo, a mí me miden mi bíceps y eso es difícil para que me lo midan. Entonces me dice tipo, levante el brazo, y entonces la carne es toda flácida, ¿no? Entonces, saco ¿por qué eso? Esa carne flácida, ¿qué significa? Masa muscular, y ahí es donde empieza uno a tener problemas. Entonces ahí es donde le llevan a uno a hacerle ver su realidad, de cómo realmente yo sí estoy teniendo una contextura de salud. Bueno, aquí es lo mismo. En la vida espiritual la pregunta es, ¿cuánto pesa usted? ¿Cuánto es su peso en el espíritu? ¿Cómo saber que estoy siendo maduro? ¿Cómo saber si he madurado o no? Lo medimos. Usted mide la reacción de un niño y usted puede saber que un niño ya tiene 5 años y todavía se orina en los pantalones. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted ya tiene que estar mucho antes preocupado porque algo no está funcionando bien, porque el niño todavía no maneja esfínteres, ya debe manejar esfínteres. Entonces, el niño está teniendo un problema de madurez, que puede ser un problema físico, puede ser un problema en la vejiga, o puede ser un problema emocional, pero hay problemas en su madurez. Usted a veces ve sus propios hijos y usted dice, mi hijo tiene tantos años, pero realmente emocionalmente tiene tantos otros. Los ve hacia atrás y los ve hacia adelante. Y esos niños que son muy precoces y que son muy adelantados tienen muchos problemas, porque muchas veces esos niños se comportan como adultos grandes y no siguen el proceso normal. De la misma forma como usted ve esa gente que es exagerada con el tema físico y entonces tienen un cuerpo que empieza a deformarse. ¿Por qué? Porque ya le cargan al cuerpo un desarrollo más de lo normal. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Pues, y todos esos tipos, ¿cómo se llama eso? Fisiculturismo. Al menos a mí, no sé, a ustedes. Yo, bueno, los tipos no los veo mucho, pero las mujeres que sí me gustan, cuando las veo esas fisiculturistas, la verdad, muy feo, para mi gusto. No sé, pues me imagino que a algunos les gustará, pero al menos para mí, no. Y se supone que eso es el cuerpo desarrollado y el cuerpo, como dicen ahora los jóvenes, qué lomo. El lomo, ¿no? Es el famoso, el lomazo. ¿No dicen así? Sí, yo lo sabía. El lomazo, para decir, está como quiere, algo así. Bueno, entonces, yo quiero animarles a que nosotros reflexionemos. ¿Cuánto estamos pesando en el espíritu? ¿Cómo hacemos? ¿En qué balanza nos ponemos para decir, a ver, doctor, en el espíritu, cuántas libras es la medida correcta? Por eso hoy quiero que veamos esta palabra, judgment, madurez. Cuando una persona es madura espiritualmente, apúntelo para que usted vaya teniendo referencia. Es una persona que tiene en su corazón claro que lo que va a hacer, lo va a hacer según Dios dice. Eso es una persona con peso. No es aquella que hace las cosas porque le gusta, o porque le parece, o porque no le gusta. No. Hace las cosas que tiene que hacer porque Dios lo ha dicho. Esa es una persona madura. Una persona madura es aquella que tiene que hacerlo, lo va a hacer cuando lo tiene que hacer y con quien lo va a hacer, independientemente de. Por ejemplo, una persona madura en el espíritu, con peso en el espíritu, es la que lucha por su matrimonio. Aunque la otra persona, el cónyuge, no le ayude para nada. Pero una persona con peso, ¿qué hace? Peso en el espíritu. Tiene claro el objetivo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene claro que no es el divorcio el plan para su vida? Porque lo dijo Dios. Punto. Ya. Y esa persona puede dar todas las miles razones para decir, este marido es esto, este marido es esto, es aquello, esta mujer es lo otro, pero no mira eso. Ella o él está mirando ¿qué?
lo que Dios dijo. ¿Y qué es lo que Dios dijo? La Biblia. Entonces, un abogado con peso, ¿cuál es? ¿Cuál es un abogado con peso? Que domina ¿qué? Que domina la ley. Si usted va y contrata a un abogado que hable muy bonito, que sea muy simpático, pero no saca a un niño de una cuna, el tipo no conoce la ley, puede hablar muy bonito, pero no va a convencer a nadie porque pues el tipo mismo no sabe ni siquiera la ley. Tiene que tener peso. Alguna vez hablábamos de la bicicleta. ¿Qué es lo que le da fuerza a una bicicleta? ¿Dónde está la fuerza en una bicicleta? ¿Dónde está el piñón? ¿Dónde está el piñón? En la rueda de atrás. Usted nunca verá una bicicleta con piñón con la rueda de adelante. Entonces, ¿dónde está el peso para que la bicicleta tenga fuerza? En la rueda de atrás. Si usted tiene una bicicleta con una rueda de atrás chiquita, piñón pequeño y bajita la rueda, usted se levanta y da pedal y ¿qué pasa? No avanza, de pronto hasta ni siquiera la bicicleta es capaz con su propio peso, el suyo. ¿Por qué? Porque la rueda de atrás es pequeña, no tiene fuerza. ¿Cuál es el peso para nosotros los hijos de Dios? La palabra de Dios. Esto es el peso. Ahora, cambie el orden de la bicicleta. Póngale a la bicicleta en la rueda de adelante una rueda chiquita. ¿Qué da la rueda de adelante? Estabilidad. No. La rueda de adelante no da estabilidad. Ahorita hablamos de ese punto. Da dirección. Cuando usted combina la fuerza de la rueda de atrás con la dirección, ahí sí que aparece la estabilidad. Por eso es que usted cuando se monta en una bicicleta y usted mientras le esté moviendo un poquitico y esté rodando la bicicleta, usted es capaz de hacer ¿qué? Usted mantiene el equilibrio. Pero cuando usted frena la bicicleta y no hay movimiento, mantener el equilibrio, ¿qué es? Más difícil. Normalmente ya los que son expertos pues son capaces de mover la bicicleta, está quieta y de jugar con el peso, pero es muy fácil cuando la bicicleta se mueve un poquitico. ¿Qué sucede? Inmediatamente entra la estabilidad. Entonces yo necesito tener fuerza y después dirección. Esto que estamos hablando, este adjustment, es el peso que tiene que haber en mi dimensión de vida espiritual para que yo pueda tener la fuerza para hacer lo que debe ser hecho. Ahora, ¿qué es la rueda de adelante? Es la dirección. Ahí entran las emociones, la mente, la motivación, el alma. Por eso una bicicleta sin fuerza de atrás, aunque tenga muy buena dirección, ¿qué va a pasar? No sirve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entendamos esto. ¿Qué es lo que usted, la realidad que estamos viendo? Apunte esta realidad. Nosotros, por ejemplo, aquí en el CENTI, tenemos gente que ama a Dios. No hay duda. Gente que ama a Dios, pero no tienen criterio. No tienen ¿qué? Peso. Alguna vez a un pastor le preguntaron que cómo él definía la iglesia moderna y dijo: la iglesia moderna tiene un diámetro de 80 millas de ancho, pero de profundidad tiene 1 pulgada. ¿Qué pasa con algo de 80 millas de ancho, diámetro, con 1 pulgada de ancho, de profundidad? Eso no tiene raíz. Un vientecito, ¿y qué sucede? Se lleva eso. O sea, muchas emociones, gente que realmente ama a Dios, pero no tiene criterio, no tiene peso para tomar decisiones. Tenemos personas en el CENTI con buenos sentimientos, pero no tiene peso.
Tenemos gente haciendo cosas, nosotros haciendo muchas cosas para las cosas de Dios, pero lo estamos haciendo sin peso. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Sin el peso del Espíritu. Por eso es importante que usted hoy reflexione sobre cuánto es mi peso espiritual, cuánto yo estoy trabajando en mi vida y cuánto realmente pesa la obra de Dios en mi corazón. Porque la vida no se puede manejar con emociones, créamelo. No se puede manejar con sentimientos, no se puede manejar con buenas intenciones. Créamelo que así es. Así que hoy estamos viendo nuestro lenguaje pobre. Estamos viendo gente que viene, no lo estoy diciendo por Alex y por, recuérdame, y por Freddy, que alguna vez vinieron, sino estoy hablando de personas que andan en un yoyo espiritual, suben y bajan, y mucha de esa es la realidad nuestra. Nuestra vida es un sube y un baja, un yoyo espiritual. Y eso es ¿por qué? Porque no tenemos ese criterio. Que podamos, por ejemplo, llegar al punto de que usted pueda decir, me gusta hacer esto, pero no lo hago porque no está de acuerdo al plan de Dios. Ese es el tipo de personas que necesitamos en los hogares. Es el tipo de varones que necesitamos. Es el tipo de mujeres que necesitamos. Y es el tipo de hijos que necesitamos formar. Hijos que sean capaces de decir, no negocio un momento de placer por la eternidad. No negocio el camino más fácil, el atajo por donde más bien tengo que hacer, por el lugar más difícil, entrar por la puerta estrecha, de la que muchas veces hemos hablado. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, y quiero que nos vayamos introduciendo en 3 palabras que vamos a trabajar hoy: conocimiento, inteligencia y sabiduría. Vamos yendo a Primera de Reyes. Mientras tanto quiero preguntarles, ¿qué es conocimiento? ¿Qué es inteligencia? ¿Y qué es sabiduría? Yo le pregunto, ¿cuál de las 3 usted quisiera vivir? Las 3. ¿Será suficiente tener conocimiento? Pero primero hay que tener sabiduría. ¿Será suficiente ser inteligente? Por ejemplo, ¿de qué se precian más las mamás y los papás de los hijos? De la inteligencia. Ay, es que mi hijo es tan inteligente. Claro, no dice que el marido es inteligente porque, claro, como se casó con ella, entonces te va a ser inteligente, el tipo está descalificado. Pero entonces, ¿qué dicen del hijo? Y mi hijo es inteligentísimo. ¿Me entienden? Y tiene tantos conocimientos y es tan inteligente mi muchachito y estudió en tal parte y tal cosa y el pelado es cabezón. ¿Me entienden? Pero ¿quién puede decir, es que a mí lo que me interesa es que mi hijo sea sabio? Esa es otra historia. Entonces la pregunta es, ¿quiénes quieren ser sabios? A ver, levánteme la mano, ¿quiénes están interesados en ser sabios? Ok, vamos a Primera de Reyes. ¿Qué les dije? Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3. Y entonces aquí está la historia que ustedes conocen de un hombre Salomón, que vivió la experiencia del famoso cuento ese que le echan a uno de Aladino. ¿Se acuerdan del cuento de Aladino? Que de pronto a usted se le aparece un genio y el genio le dice, pídame lo que quiera, yo se lo doy. Bueno, este hombre vivió esa experiencia y no fue Aladino el que le dijo eso, fue el mismo Dios. Pero hay un detalle bien interesante, subrayarlo. No lo vamos a demorar mucho en esto porque quiero aterrizar a lo de la sabiduría y eso, pero eso es un buen ejemplo para que usted se dé cuenta quién era este hombre. Dice en el versículo 3 que Salomón, ¿qué? ¿Ah? Versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Amó a Jehová. Pero miren que dice, amó a Jehová, ¿cómo? Andando en sus estatutos. Ese es el problema de nosotros los cristianos modernos, que decimos que amamos a Dios, pero no andamos en los estatutos.
No manejamos el tiempo como dice la Biblia. No manejamos el dinero como dice la Biblia. No manejamos la vida sexual como dice la Biblia. No educamos los hijos como dice la Biblia. No hacemos negocios como dice la Biblia. ¿Me entiendes? Decimos que amamos a Dios, pues no pagamos impuestos. Le robamos al gobierno. Pero yo amo a Dios. Y nadie discute que usted y yo amamos a Dios. Está bien. Pero los hechos están demostrando que no es cierto. Aunque usted y yo lo digamos. Entonces, como si yo le dijera a mi mujer, yo te amo, pero tengo otra. O yo me amo, pero prefiero el fútbol. Y se lo digo con autoridad, porque más de una vez he luchado en mi corazón entre que prefiero ver un partido de fútbol que estar con mi mujer. Cuando era bruto. Ahora veo el programa que a ella le gusta y en el entretiempo de la película de ella, que me dura ¿cuánto tiempo? Para esta es un minuto, pero para doña Lucía son 30 nomás, 30 segundos. Y entonces en los 30 segundos y empiezan a Lucía a los 15. Ya, cámbialo. Mi amor, van 15 segundos. Ya empezó, ya empezó. Entonces, te das cuenta que no ha empezado. Ay, ya, cámbialo, cámbialo. Entonces, y preciso, cambio. Después de que cambio, hay el gol. Después del cambio, pum, va perdiendo Millonarios. ¿Me entienden? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué me veo el partidito de fútbol de esa manera? ¿Me entiendes? Porque la amo. Es eso, es real. Aunque a veces me tengo la libertad y 6 meses antes le digo, mi amor, el domingo tal, de 3 a 5, es la final de la Copa Libertadores y ya ese día vete al shopping, vete a visitar a la suegra, vete a que Dios me la bendiga, o vaya y duerma, o haga alguna otra cosa, pero yo ya mi partido. ¿Listo? Entonces, Ana, lo que hace, también se programa. ¿Y por qué lo hace así? Porque me ama. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, miren, este es el principio, versículo 3, amaba al Señor. Y en el versículo 4, ¿cuántos holocaustos le presentó este hombre a Dios? Fruto de su amor. Cuando habla de holocaustos, está hablando, para el lenguaje nuestro ahora, es el sacrificio de alabanza. En esa época había que sacrificar animales. ¿Cuántos hizo? 1000 holocaustos. ¿Usted sabe lo que significa el costo de 1000 animales? Más el esfuerzo físico, más todo eso, y él hacía eso a Dios. ¿Por qué? Porque lo amaba. Y para el lenguaje nuestro ahora, ¿qué es ese sacrificio? Es el sacrificio de la alabanza, la adoración, de dedicar el tiempo a amar a Dios. No es solo palabras. Versículo 5. Fruto de ese amor y de tantos sacrificios, ¿qué le sucedió? Se le apareció Dios. La pregunta es, ¿usted de los que quiere que Dios funcione y se le aparezca? Pues ya sabe lo que tiene que hacer. Se le apareció y solo se le aparece y le dice en el versículo 5, pida lo que quiera, que yo se lo doy. Fíjense que ahí el Señor no le estaba diciendo, a ver, Salomón, bien espiritual, papito, mire que le voy a abrir esta puerta, pero vea, piénselo bien, hermano. Ojo, vea, ojo. ¿Está preparado, Salomón? Sí. ¿Ya oró, hermano? Sí. ¿Ya hizo devocional? Sí. ¿Usted está seguro que está espiritual? Sí. Ah, bueno, es que le voy a decir que lo que usted me pida, yo le doy. De una. Pídame lo que usted quiera, yo se lo doy. Yo pregunto, ¿Dios le hubiera dado lo que Luis le hubiera pedido? Se lo daba. O sea, ¿Dios qué estaba haciendo con Salomón? Jugado. Lo que usted diga, yo le doy. Ahora, pregunta, ¿fue solo con Salomón o Dios está igual con usted y conmigo? Con nosotros. Igual. El Señor está diciendo, pídame lo que quiera, yo se lo doy. Pero dentro de principios, dentro de visión. Entonces, la respuesta que él hace, ¿cuál es? ¿Y es un hombre con peso espiritual o no tiene peso? ¿Usted y yo qué haríamos? ¿Qué diríamos? Fíjense que él empezó a hablar de ¿qué? Empezó a hablar de la palabra misericordia. Ahí está en el versículo 6. Dice, tú hiciste gran misericordia. ¿A quién? A mi papá.
Fíjense que él no se dejó seducir por el ofrecimiento que le estaban dando. Mire, pida lo que quiera. Comenzó a hablar de su papá. Dijo, tú bendijiste a mi papá, tú hiciste misericordia con mi padre. Yo mamé de esa bendición, de ese cariño también, de esa misericordia que hiciste con mi papá. Después le dijo, tú has reservado tu gran misericordia con este su hijo, y tú me pusiste en el reino. Es un hombre que tiene ¿qué? Peso. ¿Está orando con sabiduría? Vamos a ver. De pronto no. Sigamos adelante. Pero él está bien enfocado. Salomón está bien enfocado. Después, en el versículo 7 le dice, tú me has puesto a mí. Y miren cómo termina el versículo 7. Subraya ese versículo 7. En el versículo 7 le dice, Señor, yo no sé cómo entrar ni salir. Y era el rey, era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. El hombre abría la boca y todo el mundo le obedecía. Sin embargo, esta característica de este hombre, ¿cuál era? Estaba reconociendo su tremenda necesidad. Decía, no sé cómo entrar, no sé cómo salir, no sé cómo dirigir a este pueblo, no sé cómo ser bendición para mi esposa, no sé ser esposo, no sé ser papá, no sé cómo ser hijo, no sé cómo ser amante de mi mujer. Era un hombre que estaba bien enfocadito. Tenía, ¿cuál es la palabrita en inglés? Judgment. ¿Cómo se dice? Oh, very good. ¿Ok? Judgment. Sigue en el versículo 10. Le dice, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué dije yo? No, el 9 entonces, perdón, el 9. Él le pide al Señor ¿qué? Subraye, un corazón entendido. Judgment. Él pide con peso, con criterio, con carácter. No se dejó seducir de cuántas cosas podría estar en la lista suya y mía cuando Dios dice, pídame, Anthony, lo que usted quiera yo le doy. ¿Dónde está el problema? Que si no hay peso, si no hay criterio en el espíritu, que vamos a pedir mal. La tontera más grande del mundo, vamos a pedir mal. Entonces él le pide y le dice, dame entendimiento. Y entonces miren cómo responde en el versículo 11. Le dice, porque has demandado esto y no pediste, ¿para ti qué? ¿Qué es lo que usted y yo andamos siempre pidiendo? Salud. Salud. Ay, pero es ilegítimo pedir salud. Pues no, pero eso no es tan importante. Más importante que usted pida salud, pida criterio y peso en el espíritu para decidir vivir como él dice que hay que hacer. Claro, pero ¿cómo hace uno si uno no tiene salud? ¿Para qué la salud? Pregunto, ¿se puede no tener salud y vivir en el espíritu? ¿Se puede o no se puede? Se puede. Ah, entonces el plan de Dios es que yo ande enfermo. No. Pero si en un determinado momento hay que pasar por la necesidad de la enfermedad, ¿cuál es el problema? Estoy desenfocado. Cuando yo estoy enfocado, he desarrollado peso en el espíritu, no hay problema que mi cuerpo se enferme. Cuando he desarrollado peso en mi dimensión espiritual, no hay problema que mi alma esté en crisis. ¿Por qué? Porque el que me da mi peso es la vida espiritual. Por eso quiero que entienda, en el Senti usted tiene la oportunidad de desarrollar ¿qué? Judgment, desarrollar peso espiritual. Porque usted lo que necesita para su hogar es eso, para su trabajo es eso, para manejar las finanzas usted necesita criterio. Pero vamos a ver qué criterio. ¿Basado en qué? Ok, vamos a ir a ver. Y pega el brinquito, finalmente le dice, usted no me ha pedido salud. ¿Qué más no me pidió? Riqueza. Segundo, usted no me ha pedido riquezas. No me ha pedido plata.
no me ha pedido negocios, no me ha pedido ventas, no me ha pedido solucionar el retiro. No me pidió eso. Tercero, ¿qué más? Usted no me pidió la vida de sus enemigos. Primero, no pidió salud. ¿Qué es lo que andamos siempre pidiendo? Dame salud. Segundo, ¿qué es lo que Dame andamos platica. siempre pidiendo? Platica. Tercero, ¿qué andamos pidiendo? Bien. Que a esos que nos han hecho daño, Señor, págales bien duro, págales. Sé justo con ellos, Dios, porque me hicieron daño. ¿Y qué más? Dice, sino que conforme tú has pedido otra cosa, has demandado ¿qué? Inteligencia, subrayelo por favor, para oír juicio. Inteligencia. Usted me ha pedido inteligencia para tomar decisiones. Vamos a ir descubriendo qué es eso. Entonces dice, yo te he dado un corazón, versículo 12, sabio y entendido. Y miren el 13. Y como usted no me pidió eso, te voy a dar Que no pediste riqueza. sabiduría, entendimiento y además te voy a dar vida, te voy a dar plata y te voy a entregar a los enemigos en tus manos. Pregunto, ¿buen negocio o no es buen negocio? Excelente. ¿Es negocio que usted desarrolle judgment o no? Sí. Pero ese judgment es basado ¿en qué? En la palabra de Dios. Usted no puede negociar la verdad de la palabra de Dios, porque eso es lo que a usted y a mí nos va a dar judgment. Miren, usted puede ser el mejor marido del mundo, créanmelo. Miren, yo he conocido mujeres que le han dicho a mi esposa y me han dicho a mí, créanme que existen, hombres así existen, gracias mamá, que mujeres que nos han dicho, vea líder, y no son gente que están en el centro y como tal, siempre, a veces ha sido gente que ha llegado afuera y dice, miren, yo no tengo un solo reproche contra mi marido. Créanme que hombres así existen, que no crean que no, existen. Usted podrá decir, oiga, pero ese tipo no me lo han presentado, quiero verlo. Y esas mujeres han dicho, ese hombre es cariñoso, ese hombre es tierno, ese hombre es comprensivo, ese hombre me ayuda, ese hombre me entiende, ese hombre me abraza. ¿Saben qué dice? Estoy aburrido con él. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un Porque falta el Señor. Y uno como varón también, ¿no? Para decir, la mujer que uno tiene es, vea, esta. Pero no hay peso. ¿Qué sucede? No se puede disfrutar y no se puede valorar nada de eso. Entonces, fíjense familia, lo que hay aquí. Entonces, ¿cuáles son las tres palabritas que dijimos que vamos a trabajar? Conocimiento, inteligencia y sabiduría. Conocimiento e inteligencia. Bien, vamos a pensar primero, hablemos de un tipo de personas. Hay un tipo de persona, póngale allí el nombre, se llama cabeza grande. ¿Cuáles son las personas cabeza grande? Son las personas que les interesa acumular información y conocimiento. Apunten. Ese es el tipo de personas que son cabezones. Entonces son genios del conocimiento, genios de la información, genios de, se saben los datos, se saben la historia, se saben esto, bueno, están llenos de información. Otro tipo de personas son la cabeza fina. ¿Cuáles son los tipos de cabeza fina? Esos son los tipos que les interesa saber y ejercitar su inteligencia. Es el tipo de personas que dicen, después de haber analizado y comprendido la situación, tal cosa. Son gente estudiosa, pero son analíticos. Son razonadores. Están en el análisis, desarrollan su inteligencia. Son de los que plantean negocios que cuando dicen, ve, hagamos este negocio, la otra persona dice, ¿cómo hacemos el negocio? A ver, explíquemelo. ¿Por qué? Porque el normal de las personas no entienden el negocio de una, pero él ya lo ve así. Son gente que tiene como
son como como dicen en Argentina, piolas con la inteligencia. Están en lo normal. Yo les quiero decir, no existe gente bruta, se lo puedo asegurar en el nombre de Jesús. Ahora usted dice, pero existen los coeficientes de inteligencia. Miren, el coeficiente de inteligencia es el parámetro más subjetivo que usted se puede imaginar. Y no se deje llevar con ese cuento de que, no, es que mi hijo está por debajo del coeficiente. No existe gente bruta. Apúntenlo. Lo que existen es lo que nuestro líder, el doctor Chamorro, nos enseñaba. Perezoso intelectual. Es otra historia. El perezoso. Pero inteligentes, usted y yo somos inteligentes. No tiene problema. Ahora, ¿cuál es ese es el tipo? ¿El otro tipo de persona cuál es? ¿El primero cuál era? Cabeza grande. Información y conocimiento. El segundo, cabeza fina. El analítico, el inteligente, el piola, el que ve más allá de lo que todo el mundo ve. El tercer tipo de personas es cabeza brillante. ¿Cuál es la cabeza brillante? No es porque no tenga pelo. ¿Cuál es la cabeza brillante? La cabeza brillante es el tipo de persona que lo sabe todo. Entonces ha estudiado filosofía, ha estudiado de esto, y habla de todo tema, habla con una profundidad, mejor dicho, eso es sabiduría va, sabiduría viene, eso, mejor dicho, uno dice, el tema que le pongan, a ese le sale. Ese es el tipo de cabeza, ¿qué? Brillante. Analistas políticos, historiadores, escritores, politólogos, filósofos, economistas. En esa lista, ¿sabe quién está? Teólogos y religiosos. Son gente profunda, que cuando uno los escucha, uno dice, wow. Ahora, no estoy diciendo que no sea importante tener conocimiento. No estoy diciendo que no es importante trabajar la inteligencia. Y no estoy diciendo que no sea importante estudiar profundamente algo. Pero yo le pregunto, Salomón, cuando vino ese ofrecimiento, ¿por qué vino ese ofrecimiento? ¿Acaso el Señor dijo, a ver, Salomón, pídeme lo que tú quieras porque yo he visto que tú eres el hombre más sabio de la tierra? ¿Y quién era Salomón? ¿Tenía conocimiento? Sí, era un hombre estudiado. ¿Era inteligente? ¿Era sabio? Sin embargo, ¿qué pidió? Sabiduría. Pidió sabiduría. No presentó otro tipo de credenciales. Él no dijo, es que yo he estudiado en tal universidad, es que yo he conocido esta filosofía, yo he conocido esta cosa, es que yo he estudiado religiones, es que yo he estudiado aquello, es que yo soy filántropo y aparte yo esto y tal. No. ¿Dónde está el problema? ¿Cuántos quieren quedarse en el conocimiento, quedarse en la inteligencia o tener sabiduría? ¿Cuántos me dijeron que querían esa sabiduría? ¿Cuál sabiduría es la que usted y yo queremos? La que viene de lo alto. Porque hay una noticia que usted dice, pero Manuel, lo que yo estudié en la universidad, es que lo que yo he aprendido en la vida, es que todo eso es sabiduría. No, eso es conocimiento. No, puede ser sabiduría. Solo que vamos a ir a la Biblia a ver qué tiene Dios que decir acerca de sabiduría. Y entonces vamos, peguemos el brinco, si me permiten la palabra, a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 16. Para que vayamos entendiendo. En Génesis 2, evaluemos a Adán y a Eva. ¿Cuál era el judgment de Adán y Eva? Dios los crea, les entrega todo para ser felices, y en el versículo 16 de Génesis capítulo 2, Dios le dice a Adán y Eva, yo no sé cómo puede usted interpretar esto, pero es muy sencillo. Dice, Génesis 2, 16, 17, mandó Jehová Dios al hombre diciendo,
De todo árbol del huerto usted puede comer, pero si usted insiste en comer del árbol de la ciencia, del árbol de la ciencia, ojo, de la ciencia, del árbol del que sabe el bien, del árbol del que sabe el mal, ¿qué es eso? No como Es que yo tengo mi pensamiento acerca de esto y de aquello. Yo sé lo que es bueno para mi hogar. Yo sé lo que es malo para mi hogar. Yo sé lo que es bueno para mi esposa. Yo sé lo que es malo para mis hijos. ¿Eso qué es? Eso es estar metido en la sabiduría humana, no en la de Dios. Pero antes de esto, el Señor le está diciendo: si usted come, Adán y Eva, ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, léanlo, morirán. Yo pregunto, ¿cómo lo interpretamos? ¿Hay algo que interpretar ahí? Si yo le digo a Anthony, si te comes este uranio, te envenenas. Pregunta, ¿hay alguna duda de qué tienes que hacer, Anthony? ¿Por qué? ¿Qué es el uranio? Veneno, punto. Ahora, si Anthony empieza, a ver un momentico, uranio. Google. ¿Cómo es que funciona el uranio? Y empieza a razonar con el cuento del uranio. ¿Qué puede terminar haciendo Anthony de buena fe? Dice, voy a probar. ¿Usted haría eso? A usted le darían un remedio de ratón para matar ratones. ¿Usted haría? ¿Qué fue lo que Adán y Eva hicieron? Eso. ¿Por qué? Adán y Eva tenían comunión con Dios, tenían vida espiritual, tenían la bendición de Dios. Dios les había prometido todo. No tenían que trabajar para comer. Tenían todo, un lugar precioso, responsabilidades, todo lo tenían. Lo único que tenían que hacer era: dependa de Dios, dependa de lo que Dios dice, no más. Porque si comen de otra cosa, te vas a envenenar y a morir. ¿Y qué hizo Adán y Eva? ¿Les faltó? Judgment. Les faltó CF1. ¿Me entienden? Le faltó rueda de atrás. ¿Por qué? Cambiaron el placer del momento, porque Eva, ¿qué dijo? Miren allí, capítulo 3. Ella en el versículo 6 dice: y vio la mujer, vio, ¿el vio qué es? Y vio a la mujer que el árbol. ¿Qué es vio? Emociones. Es algo sensorial, lo que yo veo. Vio la mujer que el árbol de la ciencia del bien y del mal era ¿qué? Era bueno. ¿Cómo le parece? La gran inteligencia de la bruta. Pero el marido resultó más bruto. Le hizo caso. ¿Me entienden lo que le quiero decir? No era que fueran brutos, estamos molestando. Lo que quiero decirles es que la decisión de ellos no tuvo peso. ¿Cuál es el peso con que usted toma decisiones cada día? Usted puede decir: ay, es que la religión, mire, yo sé que usted puede tener en su cabeza 1000 esquemas sobre religión y religiosidad. Amén. Lo que yo le quiero decir es que la teoterapia no es religión. La teoterapia es esto: que usted se pueda ir hoy diciendo: a ver, ¿cuánto peso espiritualmente? ¿Cuál es mi judgment? Yo tomo mañana una decisión y la estoy tomando ¿basado en qué? Le tengo malas noticias. Abra la Biblia ahí, donde estamos. Mire la noticia que le tengo. Primera de Corintios 1:19. Primera de Corintios 1:19. Y le animo a que usted trabaje estos versículos estos días para decir: wow, ¿qué va a pasar con mi vida si sigo así? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio si sigo así?
Si usted es de los que viene a las cosas de Dios poniéndose un remiendito, entonces usted vive de remiendo en remiendo. A usted se le rompe el vestido y usted le pone el remiendito, póngale ahí. Entonces le dice, vea, póngale ahí un parchecito. Y usted le pone un parchecito a su vida y le pone otro parchecito y otro parchecito y otro parchecito. Llega un día en que el vestido, ¿qué hace? Se rompe. ¿Por qué? Porque usted está tratando de poner cosas nuevas, remiendos en su vida. Y por eso yo le animo. Mira los años que usted lleva en la vida cristiana y analice cuál es el peso mío. Gloria a Dios que usted y yo podemos presentar una credencial de 20 años de vida cristiana. Mire, se lo digo delante de Dios. Cuando usted llegue al cielo, los 20 o los 50 años no sirven para nada. Para nada, se lo puedo asegurar. En el cielo no es como en el ejército. Venga mi general espiritual. Usted va al ejército y usted tuvo a su general Landiazábal y después salió usted ya retirado y se encontró con mi general que también ya está retirado. ¿Y cómo lo saluda en el Publix? Mi general. Buenos días. Y están en el Publix, imagínense. ¿Por qué? Porque el tipo es general y usted no llegó sino hasta capitán. Y usted no será nunca más que el otro porque es capitán. Humanamente, en el cielo no es así. No son los años. No es tampoco, es que yo me sé la Biblia de memoria. Algunos sacan el pecho y dicen, líder, yo me he leído la Biblia 5 veces. Wow. Y yo internamente digo, uy Señor, perdóname, que llevo 30 años y hasta ahora no me la he leído la primera vez. Ayúdame, Señor, gloria a Dios. Pero se han leído la Biblia 5 veces, pero ¿y cómo está su matrimonio? ¿Y cómo están sus hijos? ¿Y cómo está su comunión con Dios? ¿Y cómo está su relación de comunicación con su esposa? ¿Y cómo están sus finanzas? Pero, cabeza grande. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Piénselo. Y siempre yo digo, ojalá se trasnoche a las 3 de la mañana el Espíritu Santo lo despierte y no lo deje dormir toda la noche. Pensando en decir, a ver, llevo tantos años en el CENTI y ¿cuál es mi judgment? Como cuando usted está en el boxeador y quiere ser peso pesado y el tipo llega ahí pesando 50 libras. Dicen, papito, si usted quiere ser peso pesado, usted tiene que agarrar cuerpo. Usted no puede ser peso pluma. ¿Qué tiene que hacer un boxeador para cambiar de categoría? Subir de peso. ¿Qué implica subir de peso? Ah, no me agarro a comer. Señor, una combinación de cosas. En la vida espiritual es lo mismo. ¿Cuánto pesas? No es cuánto tiempo llevas. Ahora, haz la relación. Dios mío, han pasado 5 años, han pasado 15 años, ha pasado 1 año. Señor, ¿cuál es mi peso? Mi peso lo pongo y la balanza ni se mueve. ¿Cómo son las decisiones que estoy tomando? Usted cuando toma una decisión, primero va y consulta esto. Y cuando usted consulta esto es para ver si le parece o no le parece, si le gusta o no le gusta. O es para decir, Señor, voy a hacer lo que tú dices. No voy a negociar mi eternidad por un momento lo que me gusta. Voy a amar a mi mujer y voy a amarla ahora, no después. Ya después cuando usted esté muerto, ¿para qué? Los hijos, es ahora que tengo que hacer con mis hijos. No voy a esperar a que mi hijo tenga 15 años y cuando él tenga 15 años, él decide. ¿Decide qué? ¿Usted qué cree que va a decidir? Usted, créamelo, internet está educando a sus hijos. Y si usted no hace algo, internet va a seguir educando a sus hijos. Y ya sabe el tipo de hijo que va a salir de internet. El secreto no es que ore para que cancelen a que Comcast se quiebre y AT&T se quiebre. No, esa no es. Ni el secreto es que usted quita el servicio de internet. Sus hijos van a tener internet. La pregunta es, cuando el niño tenga internet, ¿qué debe tener para ver internet? Jasmine. ¿Y quién le enseñó ese peso? No fue en el colegio. Con el cariño de las profesoras que hay aquí. No enseñan eso. Porque en este país, enseñarle a un hijo en la escuela de Jesucristo no lo puede hacer. ¿Quién se lo va a enseñar? ¿La universidad? Menos. ¿Quién lo va a hacer? Si el niño nunca vio a su papá de rodillas adquiriendo peso espiritual.
Nunca lo vio ayunando, nunca lo vio diezmando, nunca lo vio sufriendo en medio de la situación, amando a Dios y diciendo, yo te amo igual, Señor. Nunca vio a su papá pidiéndole perdón a su mamá. Nunca vio a su mamá pidiéndole perdón a su marido. Entonces, ese tipo de niño, ¿cómo se levanta? ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuando un hijo ve que el papá negocia el fin de semana por cualquier cosa, entonces ese niño, ¿cómo funciona? Pues hace lo mismo. Entonces para él, Dios es una opción. Pero para un hijo de Dios con judgment, no es una opción. Usted me puede decir, uy, pero eso es muy radical, eso es para fanáticos. Llámelo como quiera. Pero usted tiene que decidir en su corazón, judgment. Rueda de atrás. Usted si no, nunca tendrá fuerza para salir adelante. Usted quiere ser un abogado de éxito, tiene que tener rueda de atrás y tiene que ser genio en el conocimiento de la ley. Porque cuando el juez medio escuche que usted no domina la ley, chao papito a su cliente. De una. O si no, vaya y pregúntele a un juez. ¿Qué hace un juez cuando escucha a un abogado que no domina la ley? ¿Quién paga el pago? Es así de sencillito. Olvídese que eso es así de sencillo. Entonces, familia, yo quiero que usted entienda. 1 Corintios 1:19. Esta es la mala noticia. ¿Ya lo tienen ahí? Está escrito. ¿Dónde está escrito? En la palabra de Dios. O sea, ¿quién lo dijo? Dios dijo lo siguiente. ¿Ya lo tienen ahí todos? Sí. Dijo, destruiré. Uy, ¿cómo? ¿Qué? No, perdón. ¿Sí se está bien en el versículo? Sí. ¿Qué voy a destruir? La sabiduría de los sabios. No, un momentico. Dios no puede estar diciendo eso. Alex, ¿qué más dice? Y desecharé. Espérate, perdón. Alex. Destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Qué más dice? Frustaré la inteligencia de los inteligentes. Aquí dice en mi versión, desecharé, destruiré el entendimiento de los entendidos. ¡Wow! ¿Qué es eso? Es lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios va a destruir al sabio? O sea, la sabiduría, no al sabio, sino la sabiduría del sabio, y va a destruir la inteligencia de los inteligentes. ¿Por qué? Vamos ahora a Santiago 3:15 para ver la respuesta. Por eso necesitamos tener peso, judgment, para decir, Dios, ¿qué es esto? Quiero decirle, familia, me voy a seguir en los minutos, no vamos a salir más tarde de lo normal, pero quizá le voy a quitar un poquito de tiempo al tiempo de oración, pero esto es importante que usted se lleve en su corazón, porque usted tiene que tomar decisión ya, familia, ya. No siga en su corazón coqueteando con Dios. ¿Será que sí? ¿Será que no? Es que yo todavía estoy evaluando si Dios funciona, si la Biblia es, si es el Senti, si no es el... Por favor, no más. Eso es como los noviazgos, cuando la mujer se da cuenta que el novio no concreta. Hay un punto donde la mujer sabe que el tipo tiene que decidir, me lo tiene que decir, que ya nos casemos. Porque si el hombre no me concreta, baila. ¿O no, mujeres? Pero hay novios. Ahora, ya saben, ¿no? ¿Qué tiene que hacer usted, joven o mujer, para que el hombre concrete? Ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? En matrimonios hablamos. ¿Ok? Sigamos. No vamos a entrar en ese tema. ¿Qué dice? Santiago capítulo 3, versículo 15. Desciende de lo alto. Dice que esta ¿qué? Sabiduría Esta sabiduría no desciende de lo alto. O pare ahí. ¿Cuál sabiduría? La de la humana. La humana, la que Dios quiere destruir. ¿Cuál es esa sabiduría? Le voy a leer lo que dice el diccionario, lo que es sabiduría.
Lo voy a leer para que usted tenga bien claro el tema. Dice, conocimiento, capacidad de aprender, comprender y razonar. Eso es conocimiento. Aquí es informativo. Inteligencia, capacidad de asimilar información y usarla para resolver problemas. Eso es inteligencia. Pues ¿saben qué dice el mundo? ¿Qué es sabiduría? La humana dice, forma correcta de aplicar o usar el conocimiento entendido. Juicio sano basado en conocimiento y en entendimiento lógico. ¿Cómo suena eso? Maravilloso. Yo quiero esa sabiduría. ¿Cuál? La forma correcta de aplicar o usar mi conocimiento y de usarlo para entenderlo en una forma lógica, y de acuerdo a esa forma lógica yo reacciono. Pregunto, en esa lógica, ¿quién tuvo en cuenta a Dios? Esa sabiduría humana es la que dice el Señor en 1 Corintios capítulo, ¿qué les dije? 3, 1:19, que Dios quiere ¿qué? Destruir. O sea, la pregunta es, cuando usted está ejercitando la sabiduría humana, ¿qué es ejercitar la sabiduría humana? Es decir, a ver, yo voy a analizar bien esto con la lógica, voy a evaluar las alternativas, voy a ver si esto me parece, voy a ver si esto es razonable. Entonces, en esa sabiduría, un esposo le dice a la esposa, mi amor, yo creo que he reflexionado, esta decisión la he pensado mucho tiempo, yo creo que tú y yo tenemos que tomarnos un tiempo. ¿Pero qué pasó? Pues mira, he razonado, las actitudes tuyas, lo que pasó con la suegra, el tema con los niños, el problema que tú y yo tenemos, la circunstancia económica aquí, y toda la explicación lógica y razonable. O sea, no es ni siquiera una decisión, largate desgracia, no, que dice uno que a los 2 minutos está arrepintiendo, no. Pero la decisión, ¿cuál es? Tomémonos un tiempo. ¿Y eso cómo suena? ¿Cómo suena eso? Eso no es divorcio, líder. No. Eso no es divorcio. Yo no me estoy separando. Solo nos estamos tomando un tiempito. ¿Usted sabe para qué el tiempito? ¿Usted sabe qué puede pasar en el tiempito? Usted está destruyendo su matrimonio ese día. ¿Por qué? Porque esa es la sabiduría humana. Pero ¿cuál es la sabiduría del judgment que da peso? Aquí no importa lo que tú pienses, mujer. Aquí no importa lo que yo piense. Aquí importa es Dios qué piensa. Y lo vamos a hacer. Punto. Eso da peso. Por eso el Señor tiene que destruir la sabiduría humana. ¿Cuál es la sabiduría humana? La que nace mi mente, mis emociones y mi voluntad. ¿Estamos? Por eso, esa es la lucha. Usted tiene que decidir en el nombre de Jesús. O voy a estar en la maldición de la sabiduría humana, o quiero entrar en la dimensión de la sabiduría que viene de lo alto. ¿Y cuál es la sabiduría que viene de lo alto? La que me dice, Manuel, la Biblia dice, usted obedece, punto. Suena como autoritario, suena como, uy, Dios es un Dios autoritario. No. Es un Dios de principios. La Biblia Dios no la dejó ahí para que usted considere si le parece o no le parece. Si usted llega al hospital con un infarto y el médico le dice, lo vamos a hospitalizar, y usted, a mí no me parece. ¿Y los varones cómo somos? No, llévenme a la casa, yo estoy bien,
yo estoy bien. ¿No? Pero no me parece. ¿Qué tal que el médico le dijera a usted, ay, está bien, está bien, está bien. Bueno, váyase y me llama. Váyase, ¿qué? ¿Usted cree que un médico haría eso? No, le dice, usted se hospitaliza y punto. Y si usted se rebota, le dice, fírmeme, papito. Fírmeme, y chao, porque tengo otro paciente que está esperando obedecer lo que tengo que decirle. Es simple. Pero nosotros con Dios, ¿qué hacemos? Voy a pensarlo, Dios. A ver. Si me suena. Es en tu tiempo. Si me parece. Esperemos a ver. No. ¿Dónde está la vida de fe? Si Dios dijo, yo hago. Si a mí me dicen, haga tal cosa y no está en la Biblia, no lo hago. No lo hago. Punto. La Biblia dice, ame a su enemigo. No, líder, pero es que usted no sabe cuál es el enemigo que yo tengo. La Biblia dice al enemigo, pero no dice el enemigo mío. Ya usted está muerto. ¿Entiende lo que le quiero decir? Vea, haga presupuesto. Vea, líder, yo gano tan poquito, tan poquito, que yo no puedo hacer presupuesto. Ya, está paila. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Vea, vaya a hablar con su mujer. No, es que usted no sabe la mujer que yo tengo. Mire, la mujer que usted conoce en el distrito, usted la viera en la casa, es una fiera. Eso me toca golpear, llevar 3 libras de carne y echar primero, ¡pum!, para que la fiera agarre y yo pueda entrar. Duerme enrollada en la pata de la cama. ¿Me entiende? Es que usted no conoce a mi mujer. Y lo mismo la esposa. Es que ese varón, usted lo ve en el distrito líder y él llega con una cara bonita y saluda y abraza, pero usted lo viera en la casa como grita. Muy peligroso. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sus negocios. ¿Por qué hay problemas? Porque no hacemos negocios con Jasmine. Entonces, al soborno le llamamos propina. O le ponemos comisión. Entonces uno dice, sí, está bien. Gíreme ahí en cash. Déme ahí en cash. Y usted dice, ¿cómo va a pagar? Yo meto eso 30%. No, porque voy a darle al gobierno. No, nada más. No. Y ahí no sale el bogotanazo, ¿no? No, hijitos. Las cosas tienen que ser bien hechas. Que usted está viviendo con su mujer y ustedes llevan 20 o 10 o 15 o 8 años de casados, 5 años de casados, o mejor dicho, viviendo juntos y nunca se casaron. Nadie duda que esa relación de ustedes es una relación de bendición. Nadie duda. ¿Pero qué dice la Biblia? Cásese, papito. Hágalo delante de Dios. Vaya y hágalo delante de un juez y hágalo delante de Dios. ¿Por qué? Por lo que la Biblia dice. No es que usted está en adulterio, cuidado, no, señor, usted no está en adulterio. Usted está viviendo en un proyecto real y genuino con su mujer y posiblemente ella es la madre de sus hijos. Pero usted no se ha casado. No le llame a su marido marido, porque no se ha casado. Josmen, ¿qué significa? Decirle al marido, decirle a la mujer, mi amor, ¿qué dice la Biblia? Demos el paso. Hagamos las cosas al estilo de Dios. ¿Qué creen que Dios va a hacer? Y usted puede decir, ay no, líder, es lo mismo. 20 años con esta vida, ahora voy a casarme. Si yo estoy más feliz, ¿y sabe qué argumento usted y yo sacamos? Mire, yo soy más feliz con mi mujer sin estar casados que miles de matrimonios allá afuera que están casados bajo un sacerdote o un juez y no son tan felices como yo. Y es cierto. Pero esa no es la justificación. Que no tengo papeles. Usted debe en el nombre de Jesús decir, Señor, mis papeles, estoy listo, estoy preparándome, estoy haciendo lo que tengo que hacer, los papeles van a llegar, tú vas a abrir una puerta, yo anhelo esos papeles, sigo por los papeles, aunque usted no vea nada. Y mañana sale la reforma de Obama y la noticia es, escóndanse todos porque los van a llevar y se los van a llevar para Colombia.
Y usted dice, uy, ahora sí esto se puso bravo, ¿qué voy a hacer? Que siga creyendo, Dios tú lo dijiste, yo soy tu hijo, he orado, he ayunado, los papeles vienen, Dios le dará los papeles por un lado o por el otro. Serán 5 años, serán 5 meses, serán 2 meses, serán 3 años, serán 20 años, serán 50 años, los papeles van a llegar. Nuestra responsabilidad es que, voy a hacer las cosas como Dios dice que sean, cuando Él dice que es y con quien Él dice que es. ¿Cuál es la decisión más importante que después de recibir a Cristo que un hijo debe tomar? ¿Con quién se va a casar? Y usted, piénselo, usted y yo cuando nos casamos y tomamos la decisión de casarnos, ¿cuál era el judgment que teníamos para decir, este hombre es el que Dios me entregó? Esta es la mujer que me... Puedo asegurar que muy poquitos aquí. ¿Me entienden? Y no es por los años de vida cristiana. Por eso, seamos sinceros, el matrimonio que usted y yo tenemos es pura lotería. A mí se me apareció la Virgen María. Créanmelo. Yo vi a Ana Lucía y dije, con esta me caso. ¿Cómo le parece ese judgment, no? El peso mío, ¿verdad? La vi y dije, con esta me caso. Misericordia. La pura misericordia de Dios con quien me vine a enganchar. ¿Me entiende lo que le quiero decir? A mí, yo me gané la lotería, créanme. Ahora, ya prueba que no es muy inteligente la señora. A los 3 meses me dijo, bueno, empecemos de novios. Le dije, pero acuérdese que yo me voy a casar con A mí usted. me parece que sí, porque lo eligió. No sé, yo lo único que sé después de 32 años es que el bien casado soy yo, ella no sé, y siempre lo diré. Pero Analu tomó una decisión arriesgada, y yo también. Porque la decisión que tomamos los dos no fue basada en la Biblia ni en la oración. Fue tomada por la mente, emociones y voluntad, que por la pura misericordia de Dios me gané el número. ¿Me entienden? Entonces, yo no puedo estar viviendo esperando ¿cómo decimos en Colombia? El chepazo, el chepazo, el chiripazo de última hora. No, la vida cristiana no es para vivir del chiripazo. Por eso lo que les he dicho, tomen en serio lo que les he dicho. La vida para usted, como hijo de Dios, el método no son los milagros. Los milagros no son para usted. Los milagros son para el que no cree. Y usted y yo estamos llamados a realizar los milagros, que es diferente. Usted no tiene que estar esperando un milagro. Usted lo único que tiene que hacer es, si es cristiano, desarrolle judgment, desarrolle criterio en la Biblia, lo que Dios dice. Y le voy a decir una cosa, si usted obedece la Biblia, nunca se equivoca. Nunca. Dígame, ¿quién se puede equivocar cuando perdona? Y habrá gente que le va a decir a usted, claro, usted, bruta, le dice la amiga, y le pidió perdón a su marido. Ay, mi hijita, hasta ahí llegó, se le montó y mire, bruta, ¿quién le llama? Manda a pedirle perdón. Y de pronto ella empieza, ay, ¿será? Si usted perdona, nunca se equivocará. Si usted ama como dice la Biblia, no con la sabiduría humana de la mente como es el amor. Mi amor, te amo. Ay, sí, dame la pruebita. Imagínate, ese es el amor de nosotros los hombres. Dame la pruebita en la cama y ahí entonces, porque yo te amo. Y la razón, mire, yo no me caso, ¿por qué? Porque como yo la amo, nos amamos. Es una emoción que Dios mío, es la mujer de mi vida. Pero tengamos sexo, no importa, si ya nos amamos. ¿Eso de dónde viene? Del alma. Y puede ser genuino el cariño hacia la niña, hacia el pelado, pero no está ajustado al judgment. ¿Me entiende? Como si usted está en su trabajo, necesita plata, tiene el cajero, es la cajera, y saca una platica un día, saca 200 pesitos y se los lleva. Y va y paga la luz. Y al tercer día, y repone. ¿Y usted qué dice? No pasó nada. Porque yo lo repuse. ¿Yo robé? No. ¿Yo repuse? Sí, ahí está. Según la sabiduría humana, un amigo que le diría a usted, está bien, hermano, solo rece para que no lo agarre.
Ahí sí rece, ¿no? Pero según el judgment de Dios, el criterio de Dios, ¿qué es? Robo. Cuando usted usa las hojas en blanco de su empresa en cosas personales. Ay, Manuel Carvajal es una multinacional, Microsoft, tienen plata. ¿Qué es una hojita para Microsoft? ¿Qué dice el peso? Robo. Robo. Simple. Simple. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Que usted ha hecho un negocio de exclusividad con alguien y dice vamos a trabajar juntos. Yo hice, mi rumba era un convenio de exclusividad que yo hice con un primo. ¿Cuál era el negocio de exclusividad? El convenio que hicimos fue, usted se levanta una vieja, se tiene que levantar una para mí y nos vamos los 4 a rumbear. El negocio nuestro de exclusividad es que usted no puede irse a rumbear con una vieja sola. Yo tampoco. Y yo les quiero decir, yo cumplí. Entonces yo siempre que le echaba el ojo a una vieja, tenía que pujar por 2. Porque me tenía no solo que convencer a una vieja para que se fuera a rumbear conmigo, sino tenía que convencer a otra para que se fuera con mi primo. Yo no sé si él cumplió. Yo siempre cumplí. ¿Eso qué es? ¿Un negocio de qué? Fidelidad. Suena como raro, ¿no? Éramos primos para rumbear fieles, ¿no? Bueno, usted en una empresa, usted puede decir, no, yo puedo hacer un negocito por fuera. Si usted hizo un negocio de exclusividad, no lo puede hacer. ¿Eso qué es? Jasmine. ¿Estamos, familia? Vayamos aterrizando entonces para que lo creamos lo que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas. Ya vimos 1 Corintios 1:19. Ya vimos Santiago 3:15. Leámoslo. La sabiduría humana. La sabiduría que usted usa para decir, según mi conocimiento, según mi inteligencia, según mi sabiduría, la experiencia que he tenido, lo que a mí me parece, es mi manera de ser, es como yo lo veo, le voy a decir lo que la Biblia dice que esa sabiduría es. Léalo pues. ¿Qué dice? Porque esta sabiduría, ¿cuál? La humana, no la del judgment. La humana, la del buen sentido, la del sentido común, la de las buenas emociones, los buenos sentimientos. Esa fue la sabiduría de Sara cuando le dijo a su marido, mi amor, quizás el hijo que Dios dijo que nos va a dar es con la negra. Casate con la negrita. ¿Qué? Acostate con la negrita, que ahí no sale el chino. ¿Usted sabe lo que significa que una mujer le diga a su marido, le ofrece otra mujer para tener un hijo? Y yo pregunto, ¿ella era una mujer sincera o no? ¿Tenía buenas intenciones? Sí. ¿Quería hacerle daño a su marido? No. ¿Quería hacerle daño a ella? Se tiró en toda la fe. Hoy en día, judíos y árabes, eternos enemigos irreconciliables. Porque Sara no tuvo Jasmine. Esa sabiduría, léanlo a ver, vamos a leerlo en voz alta. 1, 2, 3. La que desciende de lo alto es la sabiduría de esa. Yo voy a analizar lo que me parece. A mí, yo estudié en el colegio tal cosa. Es que yo tuve tal experiencia. Yo estuve en tal seminario de la, no sé cómo, del conocimiento, del ratatá. Es que mi papá me dijo en la vida. Es que mi abuelo me enseñó. Todo eso que parece que es ¿qué? Bueno, que suena bonito, que suena lógico. La Biblia dice que es terrenal, que es animal y diabólica. Wow. Y es que tiene que ser un knockout del espíritu para ¡bum! ¡Despertate, Manolito! ¿Por qué nos va como nos va? Porque no hay
las decisiones que tomamos en la vida, en el minuto a minuto. ¿Conoces una mujer? Ay, esa es. ¿Y qué haces con esa mujer? Destruyes todo. En la buena intención, tú andas queriendo ser feliz. ¿Conoces a un hombre? Lo mismo. Te casaste con un hombre no cristiano. ¿Qué era lo que estabas esperando? Ay, yo lo convenzo en el camino. Ay, y ahora usted tiene ahí un rollo tenaz. Las emociones, diabólico y animal. No le estoy diciendo que usted sea animal y diabólico. Es la sabiduría. Por eso es que el Señor dice allá, a esa sabiduría yo la voy a destruir. Y a ese tipo de inteligencia yo la voy a acabar. Entonces quiero que usted se vaya esta noche pensando, usted toma decisiones y está viviendo con base a qué. Y después de eso entonces, terminemos con Job 28, 28. Usted dice, bueno, entonces ¿dónde viene la sabiduría de lo alto? ¿Por dónde viene? Es que para ser sabio eso se necesita, es que son los sabios del Senti. ¿Cuáles son los sabios del Senti? Uno ya se murió. El doctor Chamorro ya se murió el sabio. ¿Qué haces ahora? Nos queda la sabia Lolita. ¿Quién es el sabio? Según la Biblia. Job 28, 28. Es sencillo. Yo le pregunto, deme la interpretación que usted quiera. ¿Cómo puedo yo interpretar esto? ¿A dónde? No hay cómo interpretar. Es simplemente, créalo. Temor de Dios. ¿Dónde comienza la sabiduría? ¿Y qué es la sabiduría? La que viene de lo alto. ¿Ah? A mí se me perdió aquí Job. Gracias. Gracias. Antes de Salmos. He aquí, dijo al hombre, ¿quién? Dios. He aquí el temor del Señor. Escuchen, no se me pierda. ¿Dónde comienza la sabiduría que viene de lo alto? En que usted tenga temor de Dios, no miedo, sino que usted entienda y diga, ¿qué pasó cuando usted recibió a Cristo en su vida como Señor y Salvador? ¿Por qué antes de usted y yo recibir a Cristo hacíamos cosas sin temor? Y hacíamos de alguna manera lo que se nos daba la gana. ¿Y qué hacíamos? Pasa nada. ¿Por qué a usted mientras, antes que nos pongan el tiquete de los $250, cuántas veces nos pasamos la velocidad? ¿Cuántas? No pasa nada, eso no ha pasado nada. ¡Pum! Cuando nos clavan los 250, entonces usted qué dice, no, ya no más, porque tiene que temor a la multa. Pero aquí no es temor a Dios. Es que, pregunto, ¿cuándo comienza usted a considerar a Dios? Cuando usted recibe a Cristo. Usted empieza a considerar a Dios. Usted empieza a decir, un momentico, muy bonito lo que yo pienso, muy bonita la filosofía, muy bonita la esta, muy bonita lo aquello, muy bonita la esta, todo de la teología, todo eso, muy bonito todo eso. Muy bonito lo que mi papá me enseñó, muy bonito todo eso, la experiencia, pero eso no me sirve. Yo ahora decido lo que la Biblia dice y voy a jugármela con la Biblia. Si la Biblia dice, perdone, voy a perdonar. Si la Biblia dice que mi mujer es hasta cuando yo me muera, con esa vieja loca me quedo. No estoy hablando de mi esposa. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Dice, vuelvo a leer, él dijo, vuelvo a leerlo, despacito. Le dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. O sea, ¿dónde usted y yo comenzamos a ser sabios? Cuando usted dice, agarro la Biblia y voy a hacer lo que la Biblia dice, ya usted es sabio. Ay,
No, pero es que yo tengo que entrar a un curso para ser sabio. No, el curso es decisión. Voy a hacer lo que la Biblia dice. Punto. Ya, se acabó. No hay negociables. Puede que me guste, voy a patalear, puede que me eso, voy a protestar, lo que sea, pero voy a hacer lo que la Biblia dice. Y usted le dice a su mujer, mi amor, lo siento mucho, pero voy a hacer lo que la Biblia dice. Y usted le dice a su marido, mi amor, discúlpeme, pero voy a hacer lo que la Biblia dice. Ya usted empezó a hacer ¿qué? Sabio. ¿Por qué? Porque usted va a hacer lo que Dios dice. Y siga leyendo. El principio comienza con el temor de Dios. ¿Y qué más dice? Y el apartarse del mal. ¿Cuándo comienza eso? Cuando usted recibe a Cristo. Usted recibe a Cristo porque quiere honrar al Señor. Y dos, recibe a Cristo para no seguir haciendo lo que antes venía haciendo. Ahora, si usted viene a la Biblia y desarrolla judgment, ¿usted qué va a hacer? Al oír la Biblia y a considerar a Dios, usted se va a apartar del mal. Simple. ¿Necesita ser inteligente? Le hacemos un coeficiente de inteligencia para decir que es que para ser cristiano hay que... Bueno, yo no sé cuáles serán los coeficientes de inteligencia, pero digamos que de 1 a 100%. Solo los de 99% pueden ser cristianos. Los inteligentes. Y a propósito, los que somos cristianos tenemos fama de brutos, de ignorantes. Que tenemos que tener esto para ser felices. Pues yo glorifico a Dios, yo sí. ¿Qué dijo Salomón? Yo soy un ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo allá en Primera de Reyes? Yo soy un ignorante. No sé entrar, no sé salir. No sé cómo dirigir a este pueblo. No sé cómo. Y aún así, en un momento dado, Salomón perdió de vista al Señor. ¿Y cómo terminó? En un solo aspecto, Salomón no le hizo caso a la Biblia. No desarrolló Jasmine. Y fue el tema de las mujeres y el poder. Él realmente no fue que haya tenido sexo con 1000 mujeres. Y con las no sé cuántas concubinas, no. Es que él usaba a las mujeres se casaba con una mujer para tener un territorio más. O sea, era un negocio político. Solo que de vez en cuando iba y cobraba derechos. Hasta donde el tipo alcanzaba. ¿Entienden? Y perdió de vista. ¿Cuál fue el cheque que él cobró por eso? La rebelión de los hijos. No, la separación. ¿Cuál fue el cheque que él recibió por eso? El reinado. Terminó adorando ídolos. Su fe se extravió. Todo eso que dijeron es cierto como consecuencia, pero él terminó con su fe fermentada. Si usted no decide en el nombre de Jesús y oye la invitación en el nombre de Jesús, comience de cero. Así, Señor, quiero criterio en tu palabra. Me la voy a jugar. Voy a ser un cristiano a rajatabla. Así me digan, loco, fanático, no me importa. Voy a ser el cristiano que tú dices que sea. Ahora es y cuando y con quien tú digas. Punto. ¿Qué pasará con su vida, con su hogar, con sus hijos? Señores, se fue el tiempo. No hay mucho tiempo para orar. Pero quiero creer en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo ha hablado a su corazón, que usted se lleve en su corazón esta noche. Tome en serio esto. Yo vuelvo y les digo, miren hijitos, todos estos mensajes cuando el Señor me los regala, yo soy el primero que peleo con el Señor. Yo digo, Señor, yo quisiera ir allá a hablarles del amor. Yo quisiera ir a hablarles a ellos del color de tu piel. Yo quisiera hablarle a ti de cómo es que son los ángeles en el cielo. Yo quisiera hablarles de los de Broward, cómo volar sobre la atmósfera y la felicidad y el amor y la ternura. Y me pone el Señor a hablar estos temas, que sé que no son fáciles y que entran como en reversa. Pero es lo que usted y yo necesitamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar.